La justicia de Dios es todo un tema muy importante ligado con nuestra salvación, con la obra de Cristo en la cruz, con la voluntad de Dios para todos sus hijos. Y muchas veces la justicia no está bien entendida. Tenemos que saber que no somos bendecidos porque somos obedientes. A veces pensamos, si yo obedezco, voy a ser bendecido. No. Somos bendecidos cuando creemos correctamente y eso hace que vivimos correctamente. Y es ahí donde viene la bendición. Si tú no crees correctamente, no vas a vivir correctamente. Todo va a depender de donde ponemos nuestra fe, de donde colocamos nuestra esperanza, donde ponemos los ojos. Por eso Hebreos, ¿qué dice? Pon los ojos en Cristo, el autor, el consumador de la fe, y yo agregaría correcta. Hay fe correcta y hay fe incorrecta. La fe incorrecta es creer en las noticias, creer en la crisis, creer en el diagnóstico que te vas a morir, creer que nunca te va a ir bien, creer que tú no sirves para nada, creer y creer y creer y creer maldiciones. La fe verdadera es creer lo que dice Dios. La fe correcta: soy sano porque Jesús murió en la cruz y por su llaga mi cuerpo fue curado. Soy próspero porque otra vez en la cruz Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. También soy gozoso porque Dios sembró el gozo en mi vida. Tengo paz porque Jesús dijo: mi paz os doy, no la paz del mundo. Wow. La fe correcta va a hacer que vas a vivir correctamente. Y si vives correctamente, eres bendecido. Pero no se trata, y vamos a ver, de nuestras obras, sino se trata de la gracia de Dios en acción a tu favor. Vivimos en la época de la gracia. Y la gracia es tan importante porque es lo que trae la justicia de Dios. Si vamos a Romanos 5:17, allí Pablo nos está hablando. Romanos 5:17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia abunda y llega el don de la justicia, el regalo. Don es un regalo. El regalo de la justicia llega a tu vida. La justicia es mal entendida. Muchas veces decimos: no hagas lo malo, haz lo bueno. ¿No? Eso está mal. Eso no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Estamos en la justicia humana. Pero nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Hay algo especial acerca de ti, acerca de mí. No hagas lo malo, solo lo bueno. Somos incapaces. Si hubiéramos sido capaces de hacer lo bueno, Jesús no hubiera venido. Pero tuvo que venir. ¿Por qué? Porque no somos buenos. Y no es una acusación, no es una condenación. Es lo que dice Jesús. ¿Cómo nos dice, no? Ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial, no? Les dará el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Sabemos hacer buenas cosas a pesar de ser malos.
Pero eso era antes. Una vez que Cristo llega en tu vida, no se ve lo malo. Porque llega el regalo de la justicia de Dios para tu vida y tú puedes empezar a vivir diferente. Soy justificado. ¿Qué quiere decir? No hay pecado sobre mí. Ya nadie me puede condenar, porque ya fui condenado en Cristo. Él decidió ir en mi lugar. Él decidió tomar mis faltas y ser clavado por mí. Porque la paga del pecado era muerte. Alguien tenía que morir. Pero Él decidió, yo lo hago. Yo voy a cumplir la justicia tuya para que tú entres en la justicia mía. La justicia mía es la gracia, es el favor inmerecido. Es esta cosa que tú recibes aunque no la pediste, que ni te la mereces, pero a Dios no le interesa si te lo mereces o no. Él quiere dártelo. Y cuando tú vives en la justicia de Dios, empiezas a entender todo lo que Dios tiene para ti y que te lo quiere dar, no porque eres bueno o no malo, no. Es parte de lo que Dios tiene para ti, no importa quién eres. Por eso Efesios dice, fuimos todos bendecidos en los lugares celestiales con bendiciones espirituales antes de nacer. Quiere decir que Dios tiene bendición para ti, preparadas para que la tomes, y Él no juzga lo que estás haciendo para que las tengas. Tú tienes que decir, sí, soy justo, por la fe, por la gracia, por la justicia de Dios, y tengo derecho a mi sanidad. Tengo derecho a mi paz, tengo derecho a prosperidad, tengo derecho a libertad, tengo derecho a todo lo que el reino de los cielos propone. Y Satanás viene, dice, no tienes derecho, eres un pecador, fuiste un mentiroso ayer, desobedeciste, hiciste esto y esto y esto, y te viene a condenar. Y si tú no conoces la justicia de Dios, cae sobre ti una carga de condenación. Y sabes, cuando te sientes condenado, la primera cosa que haces es dejar de orar. Dejas de pedir a Dios. Dejas de atreverte a hablar con Él. Y te alejas. ¿De qué? De la bendición. Te alejas de su justicia. Te estás condenando tú cuando Dios no te ha condenado. Condenado otro en tu lugar. Y Él quiere que conozcamos la vida de justicia, que es un regalo. No tienes tú nada que ver. Lo tomas o lo rechazas. Si lo tomas, eres bendecido. Vivir correctamente no produce una vida correcta. Es una fe correcta que produce una vida correcta. Creer en la justicia de Dios cambia completamente tu vida. Porque cuando crees que tú eres libre, que no fuiste condenado, tú puedes ir a la presencia de Dios, tú puedes entrar en la sala del trono de la gracia y decir, Señor, yo vengo a saquear ahí el reino de los cielos, me bajo todo a la tierra. Y Dios te dice, ándale hijo, todo es tuyo, de todas maneras te lo heredé. Pero si no tienes la revelación de la justicia de Dios, vas a ir a tocar la puerta y a ver si te dejan entrar. Porque no soy digno, porque he pecado. Vengo a ver si me reciben. ¿Cómo se llama? El trauma del hijo pródigo. A ver si me dan una chambita. Cuando lo vio el padre dijo, no se trata de una chambita, eres el hijo, eres el heredero, eres codueño de todas las cosas. No te puedo dar una chamba.
Tú no tienes por qué trabajar. Eres mi hijo. Es la justicia que yo hago en mi casa. Y es lo que Dios te dice. Es la justicia de mi reino. No tienes que trabajar. No tienes que cansarte. No tienes que esforzarte. No tienes que hacer todas estas cosas. Porque yo te he bendecido antes de que nacieras. Pero nosotros no queremos agregar algo. Y es cuando nos salimos de la justicia. No me lo merezco. Tengo que hacer algo. Nunca te vas a merecer ni la menor cosa que Dios te puede dar, porque rebasa lo que eres capaz de hacer. Pero Dios ha decidido bendecirte. Dios ha decidido mandar su hijo, clavarlo en la cruz por ti, aun cuando tú eras el enemigo. Ni te interesaba Dios, ni te interesaba el cielo, ni te interesaba nada de lo que Dios había hecho por ti. Estabas en tu vida egoístamente enemigo de la verdad. Y Dios dice: yo muero por ti porque yo te voy a bendecir, aunque tú no lo quieres. Y a veces rechazamos todavía esto. ¿Qué no dice la Biblia a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y lo dice 3 veces. Entonces sí, tengo que trabajar duro. No. Si hubiera sido la verdad, Josué hubiera tenido que pelear en Jericó. Pero si Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, y que no pelea la batalla, ¿en qué se tenía que esforzar? En la fe, en conocer la palabra de Dios. Por eso justo después, en el versículo 8 le dice: después de esfuérzate, medita en este libro de la ley de día y de noche, que no se aparte de tu boca, sino que hagas todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo cuando escucho todo te saldrá bien, eso no es con mi esfuerzo, porque yo nunca logré que todo me salió bien en mi esfuerzo. Entonces no va por ahí. La justicia de Dios es que tú heredas un reino y vas a vivir de este reino. Por eso cuando Jesús nos habla, que dice: vengan a mí los que están trabajados y yo los haré trabajar más. ¿No, verdad? Sí, yo los haré descansar. Eso no te echas a la hamaca ahorita, por eso tenemos que hacer cosas. Pero dentro del poder, con una carga ligera de Jesús, con un yugo fácil, y entonces todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Esa es la justicia de Dios para ti. Se hizo justicia. ¿Qué dice 2 Corintios 5:18? Sí. Que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Se hizo la justicia, se acabó la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que está colgado en un madero. ¿Y todo eso para qué? Para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Somos nosotros. La justicia de Dios se hizo en la cruz. Ya no se tiene que hacer ninguna justicia en tu contra. Ahorita la justicia de Dios está a tu favor. Está clamando tu inocencia. Está levantando tu vida, clamando tus dones, tus talentos, todo lo que tu potencial para el reino de los cielos. Y Dios está esperando nada más que la gente diga: amén, ya voy. Se perdieron una oportunidad. ¿Verdad? Claro. Estamos en una época que ha cambiado mucho. Vivimos bajo esta gracia, vivimos bajo esta victoria que Jesús obtuvo para nosotros. Cuando tú dejas de obrar, Dios empieza a trabajar. Cuando empiezas a trabajar,
Dios empieza a descansar y se pone en la banca y te echa porras. Ándale, hijo, échale ganas, sí puedes. Pero al final, pues no pude. Porque el plan de Dios para tu vida rebasa tus recursos personales. No vas a lograr lo que Dios te pide que hagas en tus fuerzas. Por eso tus obras no sirven. Sirve la gracia. Sirve la justicia. Sirve el poder que tú has recibido en el Espíritu Santo. Y mira, tenemos que recordar lo que dice el Evangelio. Primero son buenas noticias, ¿verdad? Entonces debemos de ser felices, tranquilos, relajados, gozosos. A ver si veo a uno aquí. ¿No? Dios no te ve como tú te ves, y menos como los demás te ven. Aún si te ves bien, la gente quiere que te veas mal. Claro, se mueren del coraje y de envidia. Y si dices, soy hijo de Dios, peor todavía. Ahí el chamuco que está dentro de ellos se levanta. Se levanta y huye, porque no se queda delante de ti. Dios no ve tus errores. Y mira lo que dice Números 23. Vamos a este libro que nunca leemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede haber ahí? Algo muy poderoso. Mira, 23, 19. Sí conocemos el versículo. Dice, Dios no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. En este versículo hay la palabra arrepentir. ¿Y de qué Dios no se puede arrepentir? Te voy a decir dónde está la respuesta. En el versículo siguiente. La Biblia se explica por sí mismo. Versículo 20. Y aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. ¿Qué es lo que Dios nunca se puede arrepentir? Es de bendecirte. ¡Wow! No solamente dice, no puedo hacer otra cosa que bendecirte, pero mi bendición es irrevocable. Nadie puede quitar la bendición que Dios dio a un hombre. Nadie. Pero el brujo ahí me dijo. El brujo trabaja para el ejército derrotado, para empezar. Entonces siempre fracasa. 2. El hombre ha recibido todo señorío en la tierra sobre toda la creación, los planetas, las circunstancias, el viento, los animales, pero no sobre otro hombre. Entonces el brujo no tiene poder sobre otro hombre. Por eso la bendición de Dios es irrevocable y nadie la puede quitar. No, pero pastor, espérate, yo conozco a alguien que el brujo lo maldijo y sí le llegó la maldición. Es exactamente lo que decía al principio. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿La correcta o la incorrecta? La correcta cree lo que Dios dice. La incorrecta cree lo que Satanás dice. ¿Y sabes lo que pasa? La fe incorrecta tiene exactamente el mismo poder que la fe correcta. Conforme a lo que crees, te será hecho. Y cuando creemos en el brujo, recibimos lo del brujo. Pero cuando creemos en Dios, recibimos lo de Dios. Entonces, si quieres vivir correctamente, ¿qué necesitas? Una fe correcta. Una fe donde no está el miedo, donde no hay contaminación. Una fe pura. Una fe que no se desvía ahí por la moda, por la nueva onda. Estamos hablando de gracia, pero no de licencia para pecar.
¿Qué es lo que se habla ahorita? Las grandes iglesias mayormente ahorita hablan de esto. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú. ¿En dónde está Jesús ahí? Se nos olvidó. Y como es gracia, el pecado ha sido borrado. Haz lo que quieres. Pero no estamos hablando de esta gracia. Estamos hablando de la ejecución que sucedió, de la justicia de Dios a nuestro favor por vivir en la época de la gracia. Que es muy diferente. Entonces Dios dice, yo nunca me voy a arrepentir de haberte bendecido. Y si Dios no se arrepiente de bendecirte, la buena noticia es que lo va a volver a hacer. Claro, lo que no te arrepientes, ¿lo vuelves a hacer o no? Claro, y a veces aún no, lo contrario, ¿verdad? Pero eso no debe de ser. Entonces Dios no se arrepiente de bendecirte, pero no es todo. ¿Qué dice en el versículo siguiente? No he notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Puedes poner tu nombre ahí, en lugar de Jacob o Israel, pon tu nombre. Él dijo, ¿dónde estoy? No he notado. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios nos dice, ahí la Biblia dice, no he encontrado perversidad. No he encontrado iniquidad. Sabemos que el pueblo judío estaba en pecado, estaba en idolatría, estaba en rebeldía, era muy chistoso, muy mentiroso. Entonces, ¿por qué Dios dice no hay? No dice que no hay, dice no he observado iniquidad. ¿Y sabes por qué? Porque continuamente en el desierto había un cordero sacrificado en un altar. Y este cordero en el Antiguo Testamento tapaba, cubría el pecado. Por eso Dios no puede observar pecado sobre su pueblo. Hoy en día, el cordero es Jesús. Y su obra en la cruz, su sacrificio, no tapó tu pecado, borró tu pecado. Por eso hoy puedes poner tu nombre ahí y dices, ¿sabes qué? No hay iniquidad en mí, no hay perversidad, porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Mi pecado ha sido borrado, soy libre de entrar en su presencia en cuando quiere, como quiere, y Él me está esperando. ¡Wow! ¿Y voy para qué? Para bendición. Porque cada vez que voy a la presencia de Dios soy bendecido. Y en todas las áreas. A veces no te das cuenta, pero en la alabanza a lo mejor había un virus que estaba ahí atacando tu cuerpo. Y la adoración murió. En la adoración murió este virus. Y ni cuenta te vas a dar. Porque estabas en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios nada de las tinieblas puede pasar. Dejas todo afuera. Pero tú eres justo, entras. Es tu derecho. Es lo que Jesús logró para ti. ¡Qué tremendo! Entonces Dios dice, yo no veo nada. Por eso te recibe sin problema. Si tú tuvieras un pecado visible, no borrado, no podrías adorar a Dios. No podrías entrar en su presencia y ministrarlo. Dios es intolerante con el pecado. Cuando tu pecado y el mío fueron puestos sobre Jesús, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué me has abandonado? Donde hay pecado no está Dios. ¿Te das cuenta que Dios vive en ti, es el Espíritu Santo? Eso debe darte la revelación que el pecado ya no está en tu vida. Que la obra de la redención es permanente sobre ti. Constantemente, le dice en la Biblia, Dios nos está limpiando con su sangre. Por eso al momento que hay algo, un error, una falla tuya,
Dios la limpia. ¿Por qué? Porque quiere mantener la relación que tiene contigo. Y te quiere seguir bendiciendo. Pero tenemos que agarrar este sentimiento, este entendimiento de la justicia de Dios, de este regalo que tenemos. Dios ve a todos justos. Y nosotros no tenemos que empezar a criticar a los demás. Cada vez que criticas a alguien aquí en la iglesia, criticas la iglesia de Dios. Y cuando criticas a uno porque la iglesia son ustedes y yo. Pero cuando tú criticas a alguien en tu iglesia, estás criticando a una parte del cuerpo de Jesús. Lo estás criticando a Él. Le dices que Él no es perfecto, porque habla de algo imperfecto en su cuerpo. Y eso va en contra de la justicia de Dios. Porque Él dice, no, todos son justos. Todos van a entrar en mi presencia para la eternidad. Los que se mueren aquí en este momento se van al cielo. Espero, ¿verdad? Si tienes una duda, hablamos después. Pero hay dos maneras de entender la justicia. Y en la Biblia hay dos personas que nos dan un ejemplo de cómo entender la justicia. Una es correcta, la otra no es correcta. El primer ejemplo lo vemos en Mateo 27. Versículo 3. Hay dos hombres que vamos a estudiar, Judas y Pedro, dos discípulos de Jesús. Judas, Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mira, la primera cosa que vemos en Judas, está arrepentido. Sabe que hizo mal. Y ahí está en este momento. Se arrepiente y se va a un terreno y se ahorca. Lo que hace Judas en este momento es ejercer la justicia humana. Pequé, voy a pagar mi castigo. Ahorita, recapitulando la historia de Judas, ¿qué hubiera pasado si Judas hubiera tenido la revelación de la justicia de Dios? Ya me arrepentí. Lo mandé a condenar y lo van a ejecutar. Ya no puedo pararlo. Bueno, me pagaron bien, me quedo con la lana, no pasa nada. Pero él había estado 3 años y medio con Jesús, sabía que en 3 días iba a resucitar. Sabía que él, Jesús, es quien quita el pecado. Es lo que Juan el Bautista clamaba por todos lados y Judas lo escuchó también. ¿Qué hubiera pasado si el lunes Judas va con Jesús y dice, me arrepentí, hice mal, pero yo creo en ti, yo creo en tu justicia? ¿Qué hubiera pasado? Se le hubiera ido a la condenación. Porque la ley lo condenaba, pero la justicia de Dios no. La justicia de Dios limpia. La ley es santa, pero no te da santidad. La ley es justa, pero no te justifica. Solo la justicia de Dios. Ahora vamos a otro ejemplo. Pedro. Pedro estaba ahí con Judas en la Santa Cena. Y ahí hablando, y Jesús diciendo, ya me voy a ir, ya me van a arrestar. Y ahí sale Pedro, ¿no? En su grandeza.
No, ¿cómo, Señor? Yo voy a la cruz contigo. No te voy a dejar nunca. Vas a ver, si tú tienes que morir, yo voy a morir, porque yo soy fiel. No soy como los otros 11. Yo soy el bueno aquí. ¿No? Ahí estaba Pedro, presumiendo delante de todos. No, Señor, tú no tienes que ir a la cruz sin mí. Diciéndose esto al Hijo de Dios, ¿no? Y arrestan a Jesús. Después que Jesús había dicho a Pedro, oras, se quedó dormido 3 veces ahí en Getsemaní. Y lo arrestan y Pedro ahí sigue atrás. A ver cómo va, qué va a pasar. Y llega alguien, oye Pedro, ¿tú eras de los de Jesús, verdad? No, ni lo conozco. Yo estoy aquí por otra razón. 5 minutos, 10 minutos después. Oye tú, yo te vi con Jesús, lo seguías por todos lados. No, para nada. No tengo nada que ver con este hombre. Poco tiempo después, yo te conozco. ¿No eres el que sigue siempre atrás de Jesús? Los historiadores dicen que en este momento Pedro no solamente negó a Jesús, sino que empezó a blasfemar, maldecir, decir groserías. Salió todo de él. Sabemos que era muy así, con mucha emoción. Y ahí tenemos este Pedro. Y se le muere Jesús. Pero cuando el gallo canta, se quebranta Pedro. ¿Qué piensa? Chin, la regué. Mi Salvador se fue, lo negué, ya se me acabó. Se me acabó la bendición. No sé si mi pecado es peor que el de Judas. Porque el de Judas estaba escrito, el mío no. Lo hice con toda mi voluntad. Hace unas horas yo decía que iba a ir a la cruz con él. Y pequé fuerte. Negué a mi Dios públicamente. ¿Cómo se puede sentir Pedro? Tremendo. Y Jesús muere. Y Jesús resucita. Y en la Biblia vemos que cuando Jesús resucita, Él habla con 2 mujeres. Y es el primer encuentro que nos relata la Biblia directamente en el Evangelio. Pero vamos a ver algo. Que Jesús amaba a Pedro. Y no quería que se quedara así. Y antes de todo, Pedro tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús lo restaura. Si vamos a 1 Corintios 15:5, vamos a leer desde el 3. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que, ahí viene lo bueno, apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es el nombre cananeo de Pedro, antes de los 12. Obviamente dices, ¿cómo podemos saber que fue una restauración? Y vemos una historia en Juan 21. Juan 21, vamos a ver de dónde vamos a empezar a leer. Vamos desde el 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿dijo a quién? A Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahorita regresamos a la pasión. Si yo estoy pescando y veo a Jesús llegar a la orilla, con el pecado que hice, me echo al mar, pero hacia adentro, no hacia la orilla. Pero ¿qué hizo Pedro? Jesús está ahí, se echa. Seguro, si hubiera podido, hubiera caminado sobre las aguas para llegar más rápido. Ya lo había hecho una vez, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Pedro estaba restaurado. La justicia de Dios estaba sobre él y su pecado fuerte ya no existía. Pedro no sentía absolutamente nada de culpa. Vio a Jesús: ¡wow! Voy con él. Seguro que me recibe bien y que me va a abrazar y vamos a platicar. Y como hay muchos peces, vamos a cenar rico hoy. Eso fue lo que Pedro vivió. Pero hay dos Pedros en la Biblia. Hay este que conoce la justicia de Dios, que la había entendido, que cuando Jesús apareció en la playa, él estaba ya libre. Porque imagínate, ¿no? El ambiente. Oye, este es el que negó. Nosotros no hicimos nada de esto. Juan podría haber dicho: yo estuve ahí al pie de la cruz. Pero él ya había sido restaurado. La justicia de Dios se había hecho en él. Pero vamos a ver al primer Pedro en una situación idéntica. Casi. Está en Lucas 5. Pedro, cuando jaló hacia Jesús, ya no tenía conciencia de pecado, sino conciencia de perdón y de restauración y de la justicia de Dios. Lucas 5. A ver, ¿de dónde vamos a empezar a leer? Desde el 4. Cuando terminó de hablar Jesús, ¿no? Él dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Exactamente lo mismo que sucederá después. Pero dice: en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dos actitudes. El primer Pedro, no tenía conocimiento de la justicia de Dios. Sabía la santidad de Jesús, que no había cambiado. Cuando Jesús vuelve ahí, en el capítulo 21 de Juan, es la misma santidad de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y Pedro ahí en Lucas 5 se pone de rodillas y declara que él no es digno de ver a Jesús y es un pecador. Él estaba bajo la ley.
Él estaba bajo la antigua justicia. Pero el mismo Pedro, enfrente del mismo Jesús, en la misma situación, en la segunda vez, corre hacia Jesús para abrazarlo, para tocarlo, para platicar con él. Ya se sentía digno, libre, justo. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. La justicia de Dios. Yo me puedo acercar cuando quiero a la presencia de Dios. Me recibe. No soy un pecador. Pedro ya no era un pecador. El segundo Pedro se había hecho la justicia como se te ha hecho a ti la justicia de Dios hoy. Por eso tienes que vivir con esta libertad. Vivir sabiendo que todas las cosas son tuyas. Jesús en Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? La justicia. Y cuando tienes la justicia de Dios, todo lo que necesitas es añadido. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás en la justicia de Dios, eres bendecido. Y es irrevocable. Nadie te puede quitar la bendición que Dios te ha dado. Entonces, ¿por qué ya no soy tan bendecido? La dejaste por ahí. No la creíste. Usaste la fe incorrecta. Llegaron unas circunstancias y cancelaste. Esa es la fe incorrecta. La fe correcta habla la palabra de Dios nada más. Habla la obra de Jesús en la cruz. Habla la bendición. Habla tu posición como hijo, heredero y coheredero en Cristo Jesús de todas las cosas. Habla de que estás sentado en los lugares celestiales a la diestra de Dios. Habla de que tienes todos los demonios, principados, potestades, enfermedades, escasez, todo debajo de tus pies. Porque la justicia de Dios ha llegado y soy libre, y todo lo que Dios tiene es mío. Y no tengo que pedírselo. Porque pedimos demasiado cosas que tenemos. Recíbelas. Actúa, aunque no lo ves. Pero ¿cómo voy a dar si nada más me quedan 20 pesos? Pues dalos rápidamente, porque eso no te alcanza ni para mañana. No, y nos aferramos, ¿no? Como decimos, ¿no? Y ahí lo tenemos, ahí este billete de 20 que le salen lágrimas a Benito Juárez. Híjole. No. En lugar de decir, soy libre, soy la justicia de Dios. Este puede bendecir a alguien, a mí no me sirve, ¡pum!, te lo doy. No, es mi último billete. Y mañana vas a decir, ya no lo tengo. Pues dilo desde hoy, pero sembrando. Porque ese es el reino de los cielos. Hay una justicia a tu favor que te va a prosperar. Pero mientras tu prosperidad está ahí en este billete de 20 pesos, Dios no puede poner nada ahí en tu mano porque está cerrada. Ábrela. Y deja que alguien se venga a servir, porque tú eres bendición. Y tú tienes que dar bendiciones. Porque por eso fuiste justificado. No para otra cosa. Si tú no eres una bendición, Dios ya no puede bendecir la tierra. Él va a trabajar a través de su iglesia. No a través de otra cosa. Dios no tiene ahí organizaciones no gubernamentales. Tiene la iglesia. Ese es lo que bendice la tierra. Es la iglesia que tiene el Espíritu Santo que está frenando la maldad todavía. Por eso cuando nos vamos, a ver cómo les va a los que se quedan. Porque ya no hay nada que puede frenar la maldición. Nosotros somos la bendición en este momento. En el Antiguo Testamento, cuando la gente se topaba con Dios, se postraba en el piso,
¿Quién decía esto? ¿Ezequiel o Isaías? No me acuerdo. Vi a Dios, voy a morir. Porque ver a Dios te consumía. Pero hoy hay una nueva justicia a través de la gracia. Y tú puedes ver a Dios. Y tú puedes ir a su presencia. Y no solamente no te vas a morir, vas a regresar con vida y vida en abundancia. Porque ese es el plan de Dios. Es el plan para esta dispensación. Pero ¿qué Pedro somos? ¿El que tiene conciencia de pecado? No, Señor, no me ves. ¿O el que tiene conciencia de la justicia y que corre hacia Dios? ¿O somos como Judas? No hice bien, me arrepiento y me castigo. Pero estas dos cosas, el primer Pedro y Judas, no son tu estilo de vida ya. No es la voluntad de Dios para ti. Él te hizo libre. Él te hizo justo. Cuando ahí en el principio del Nuevo Testamento se dice que no hay un justo ni aun uno, ahí Pablo lo repite todavía en Romanos. Pero hoy en día no hay un justo, hay muchos justos. Y son los que son justificados por la fe correcta. Y son los que viven de manera correcta. Y son los que son bendecidos, no porque hacen buenas obras. ¿Sabes? Gálatas nos habla de obras y fruto. Y todos queremos dar fruto, ¿no? De paz, de gozo, de amor, de fe, de mansedumbre, benignidad, bondad, paciencia, templanza. Sí. Y hay obras, las obras de la carne. Pero cuando analizamos la diferencia entre obras y fruto, las obras son producidas por un esfuerzo. Y Dios no te quiere ver con obras. Jesús dijo, por sus frutos los conoceré. ¿Y sabes qué? Los frutos son producidos por vida, no por esfuerzo. Y nosotros somos llamados a dar fruto. Los árboles no se esfuerzan, dan fruto, porque son hechos para esto. Tú y yo también somos hechos para dar fruto. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se hizo hace 2000 años sobre nuestras vidas. Y nosotros no tenemos ya nada que hacer al respecto, sino recibirlo, creerlo y darle gracias a Dios. Pues Señor, te damos gracias, porque tú nos has hecho justos, porque tú nos has pasado de un reino al otro, un reino donde tú reinas y nosotros contigo, justos, libres, fuera de la condenación. Y yo te doy gracias, Padre Celestial. Yo bendigo, Señor, esta obra que tú hiciste en la cruz, donde tú venciste por nosotros a todas las cosas que nos eran contrarias. Tú, Señor, cancelaste todos los decretos que venían en contra de nosotros, anulándolos a todos, clavándolos en la cruz, diciendo, son justos. No hay un decreto en contra de mis hijos. No hay decreto en contra de los que me recibieron. Recibes esta justicia. Recibes tu conciencia de perdón, de libertad, como el segundo Pedro. Ni tuvo que pensarlo. Actuó directamente en la justicia. Se fue a los pies de Jesús, sabiendo que estaba bien recibido. Y hoy, Dios, te damos gracias, porque cada vez que vamos a tu presencia somos bien recibidos, bienvenidos, porque somos tus hijos,
tú te reconciliaste a través de Jesús con nosotros. Y Dios, te damos gracias. De toda la gloria, Dios, de toda esta justicia es para ti. En el nombre de Jesús. Amén.